Hola. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar explicando los diferentes usos que tienen los fideicomisos. En el video anterior habíamos estado viendo cómo estaban conformados los fideicomisos, quiénes eran los participantes principales y demás. En este caso vamos a ver las diferentes aplicaciones y tipos de fideicomisos que hay para que vean la versatilidad que tiene este instrumento. Bien, empecemos con los fideicomisos quizás más conocidos por ustedes, que son los fideicomisos inmobiliarios, los famosos fideicomisos al costo, ¿sí? Este tipo de instrumentos se utilizan para lo que son las inversiones de pozo, ¿sí? Históricamente, el argentino tiene la compra de propiedades como una de sus principales inversiones, ¿sí? Ahora bien, hay mucha gente que compra propiedades antes de que se construyan. Esto es denominado inversión desde pozo, ¿sí? Significa comprar un bien, una propiedad, ¿sí? Antes de que se construya. Esto es utilizado hace muchos años en la Argentina y eventualmente tiene un riesgo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno cuando compra desde pozo, básicamente le está dando el dinero a la constructora y la constructora destina ese dinero básicamente a lo que quiere, ¿sí? Ahí no hay manera de saber si la constructora está dedicando el dinero que uno puso para una construcción, si lo está dedicando para esa construcción o para otra cosa, ¿sí? Es muy difícil de determinar esto. Por lo tanto, cuando uno invierte desde el pozo, corre el riesgo de que a la administradora o administre mal, o quiebre, o se vaya con el dinero, o cualquiera de esas situaciones. No son riesgos menores, teniendo en cuenta que puede pasar. De hecho, puede pasar inclusive hasta con las constructoras más grandes. La última constructora gigante que tuvo un problema se llama Rivera Desarrollo, Sociedad Anónima, que es la empresa de Carlos de Narváez. Esta empresa que hizo la construcción al río, el emprendimiento gigante acá en Vicente López, presentó quiebra y muchas de las personas que habían puesto dinero para ese pozo se vieron perjudicadas y hoy tienen grandes problemas, no solo para escriturar sus propiedades, que algunas se terminaron, de los edificios que se iban a construir se construyeron algunos, otros no, pero los que pudieron construir, o sea, no tienen los finales de obra, por lo tanto tampoco pudieron escriturar. La situación en ese caso es muy compleja, y estamos hablando de una de las desarrolladoras más grandes del país, ¿sí? Y así todo pudieron tener problemas también. Por eso, invertir desde el pozo tiene un riesgo muy elevado, ¿sí? Para evitar un poco el riesgo, o bajarlo si se quiere, se puede utilizar un fideicomiso inmobiliario, ¿sí? ¿En qué consiste el fideicomiso? Bueno, básicamente era armar un fideicomiso en donde los bienes que aportan los fiduciantes, que en este caso serían los inversores, o sea, pasa a formar parte del fideicomiso, no de la constructora. Esto no es una diferencia menor, dado que la constructora tendría que tener un patrimonio separado entre lo que es el fideicomiso y la administración de su propia constructora. Esto hace que sea más fácil de probar la ruta del dinero, digamos. Entonces, para los clientes, para los inversores, es muy fácil saber si la constructora está utilizando el dinero para lo que dice que lo va a utilizar, que en este caso es el fideicomiso, o si lo está utilizando para otras cosas. Acá queda muy claro y específicamente se utiliza para eso. Entonces el fideicomiso en este caso, por ejemplo, es un fideicomiso especial porque no tiene beneficiarios, ¿sí? ¿Por qué? Y porque mientras se construye el edificio no hay beneficios, digamos. El beneficio está cuando se termina el edificio. Ahí es donde se reparte entre los fideicomisarios, ¿sí? Recuerden ustedes que tenemos fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Los fideicomisarios eran las personas que se quedaban con los bienes una vez que terminaba el fideicomiso. Bueno, en el caso de un fideicomiso inmobiliario, este tipo de fideicomiso dura lo que dura la construcción. Si es una construcción que dura 2 años, bueno, este fideicomiso dura 2 años, no hay beneficiarios, obviamente, porque como les decía, durante la construcción no hay ningún beneficiario, pero sí hay fideicomisarios. Cuando se termina la construcción, se reparten los bienes entre estos fideicomisarios. Esta situación es clave y siempre recuerden, porque esto también es importante aclararlo, que mejor que no haya nada es mejor que haya fideicomiso inmobiliario. Pero que haya fideicomiso inmobiliario no quiere decir que estén salvados. Acá también tienen que ver algo que es clave, no solo en este fideicomiso, sino en todos. Ustedes siempre en todo fideicomiso tienen que ver dos cosas. Primero el contrato. ¿Qué dice el contrato? Porque si ustedes en algún momento quieren actuar judicialmente contra el
administrador, contra el fiduciario, bueno, lo van a hacer de acuerdo a lo que dice el contrato. Si el contrato es muy vago o no es específico en cuanto a las funciones del fiduciario, bueno, es muy difícil probar culpa o dolo por parte del fiduciario. Recuerden ustedes que el fiduciario responde solidariamente. Entonces, la segunda cosa que uno tiene que mirar, aparte del contrato, es quién es el fiduciario. Como el fiduciario responde solidariamente, debería tener un patrimonio acorde a lo que está financiando, perdón, a lo que está administrando. O sea, si está administrando la construcción de un edificio, no puede ser que no tenga patrimonio. Bueno, estas cuestiones pasan y muy seguido. Generalmente, en los fideicomisos inmobiliarios, los fiduciarios suelen ser las constructoras mismas, lo cual genera un conflicto de intereses, obviamente. ¿Por qué? Porque la constructora no puede ser que construya, administre y regule al mismo tiempo. O sea, está claro que las tres cosas no puede hacer. Lo ideal sería, en este caso, que el fiduciario sea alguien que no tenga nada que ver con las constructoras, ¿sí? Bueno, en este caso, por eso le decía, cuando invierten en un fideicomiso inmobiliario, hay que pedir documentación con respecto al fiduciario. Si es una empresa, pedir los balances para saber qué activos tiene, y si es una persona física, bueno, lo mismo, pedir una liquidación de ganancias, o bienes personales, o lo que sea, para poder uno saber si la persona que está administrando es acorde, digamos, al tamaño de lo que está administrando. Esta situación la aclaro siempre porque, bueno, mucha gente cree que ya invirtiendo desde el pozo en un fideicomiso inmobiliario ya tiene resueltos sus problemas. Y no necesariamente es así. Si el fideicomiso está bien estructurado, bueno, el fiduciario tendría que ser un banco. Obviamente esto sucede muy pocas veces, de hecho no sucede casi nunca porque los bancos cobran mucho por esa administración, entonces encarece mucho la construcción. Pero bueno, estas cuestiones yo se las dejo después en sus manos para que las evalúen, pero ténganlas en cuenta porque no son temas menores. Bien, vamos a otro tipo de fideicomiso, que ya los hayan sentido nombrar por ahí, son los fideicomisos financieros, ¿sí? ¿Qué es un fideicomiso financiero? Bueno, básicamente se los explico porque con un ejemplo, ¿sí? ¿Quiénes usan los fideicomisos financieros? Los fideicomisos financieros son carteras de créditos, ¿sí? Esto lo utilizan las grandes empresas para conseguir financiamiento, ¿sí? Las grandes empresas que dan financiamiento. Por ejemplo, una empresa como Frávega Barbarino, supónganse que da la opción de 12 pagos sin interés, ¿sí? Para poder dar esta opción, Frávega, Barbarino, Tarjeta Shopping, lo que sea, tienen que estar consiguiendo financiamiento todo el tiempo, ¿no? Porque, bueno, cada vez que alguien le compra un electrodoméstico, le tienen que financiar la compra de ese electrodoméstico. Por lo tanto, necesitan un gran caudal de financiamiento. ¿Qué sucede? Al principio Frávega recurre a un banco, el banco le da una línea de préstamo, le da 2, le da 3, llega un momento que el banco no le puede seguir prestando a Frávega, ¿por qué? Porque ya le prestó tanto que por cuestiones técnicas del banco, no le puede seguir prestando. Y si le tiene que seguir prestando, se lo presta a una tasa tan alta que ya Frávega no le es negocio. Entonces, ¿cómo puede hacer Frávega para hacerse de dinero sin recurrir al sistema financiero? Bueno, puede recurrir a la bolsa. ¿Cómo lo hace? Bueno, ¿cómo es el balance de Frávega? Bueno, tiene muchos créditos por cobrar, que son estos cupones de tarjeta de crédito, gente que pagó en cuotas con tarjeta de crédito. Bueno, son los cupones de esas cuotas están en el balance, en cuentas por cobrar, y no tiene efectivo. Entonces, ¿qué hace? Agarra esa cartera de créditos, que son cuentas por cobrar, arma lo que se llama una securitización, ¿sí? Que es un instrumento, para poder juntarlas, y poder vender esa cartera de crédito al mercado, ¿sí? Eso es lo que es un fideicomiso financiero, una securitización. Agarrar los créditos, juntarlos y venderlos al mercado. Obviamente que se vende a una tasa de descuento, ¿no? O sea, Frávega, por ejemplo, arma una securitización por 100 millones de pesos, ¿sí? Y saca el fideicomiso financiero. Obviamente que Frávega no va a recibir 100 millones por ese fideicomiso financiero, ¿sí? Va a recibir 80, 75, ¿sí? Va a recibir menos de los 100. Pero, ¿cuál es la ventaja de Frávega? Que se hace de dinero pagando una tasa de interés. Sería lo mismo que haría con el banco, lo que pasa es que en este caso lo hace que en el mercado de capitales, lo cual lo termina beneficiando porque a la larga siempre es mucho más barato para las empresas recurrir al mercado de capitales que al mercado financiero, los bancos. Pero bueno, como en nuestro país siempre la bolsa fue sinónimo de timba, las empresas no saben que pueden ir a pedir financiamiento al mercado de capitales y que les sale más barato que los bancos. Esa es otra cuestión que abordaremos en su momento. Pero en este caso, digamos, el fideicomiso financiero se arma, Frávega lo lanza al mercado, por eso los fideicomisos financieros son el único instrumento que está regulado, ¿sí? En los fideicomisos financieros, el fiduciario, la persona que administra el fideicomiso, tiene que ser una persona o una empresa autorizada por la CNB, por la Comisión Nacional de Valores. Esto es clave
digamos, porque hay una oferta pública, que se está vendiendo una cartera de crédito en el mercado de capitales. Por lo tanto, es el único fideicomiso, digamos, que es público, digamos, en el sentido de que hay una oferta pública, por lo tanto está regulado. El resto de los fideicomisos, todos los que vamos a ver a continuación, inclusive el fideicomiso inmobiliario, es contrato entre partes. Es un contrato donde las partes se ponen de acuerdo, bueno, el fiduciante arma el contrato y bueno, y en todo caso el resto adhiere a ese contrato. ¿Sí? Estas cuestiones son muy interesantes para evaluarlas como instrumentos a la hora de estructurar. Por ejemplo, un préstamo para una gran empresa o también una inversión, porque esta es una herramienta muy interesante de inversión. Como les decía, este fideicomiso se lanza al mercado de capitales y los inversores de la bolsa invierten. Estos instrumentos son muy interesantes porque tienen muy bajo riesgo y muy buena rentabilidad. Obviamente que las personas en nuestro país difícilmente inviertan en un fideicomiso financiero. ¿Por qué? Porque no conocen la herramienta. Imagínense que el 80% de la gente hace plazo fijo, imagínense si va a estar haciendo un fideicomiso financiero. No saben ni qué son. O sea que el 99% de los inversores de los fideicomisos financieros son grandes empresas, bancos, o por ejemplo compañías de seguros. ¿Sí? Son grandes instituciones que invierten en este instrumento, ya les decía, por estas dos cuestiones. Dejan muy buena rentabilidad a una tasa, a un riesgo bastante bajo. ¿Sí? Bien, eso no quiere decir que las personas comunes no puedan acceder a los fideicomisos financieros. Cualquiera de ustedes puede acceder tranquilamente a un fideicomiso financiero. De hecho, si quieren, lo pueden hacer. Lo que pasa es que se emiten cada tanto, no es algo habitual. ¿Sí? Esto es cuando una empresa necesita financiamiento, arma el fideicomiso, lo lanza al mercado, y ahí es cuando se puede invertir. O sea, este lanzamiento puede durar, esta colocación puede durar, no sé, 2 o 3 días, 4. Generalmente esta colocación es publicada, ¿sí? Se publica en los medios financieros, digamos, o en aquellas empresas que se dedican al asesoramiento financiero. Y bueno, ustedes pueden invertir como inversores particulares, ¿sí? Lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Los montos no suelen ser tan altos para invertir en este instrumento, por lo tanto son de fácil acceso, digamos. Lo que sucede, repito, es que la mayoría de la gente no los conoce. Bien, pasamos del fideicomiso financiero a lo que es otro fideicomiso muy interesante, que es el fideicomiso de garantía. ¿Sí? ¿Qué es el fideicomiso de garantía? Bueno, como su nombre lo indica, es un fideicomiso en donde los bienes que están dentro del fideicomiso sirven de garantía para algún préstamo que la empresa o la persona toma. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que el bien que está dentro de ese fideicomiso no se puede destinar a cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque ese bien es del fideicomiso. Y ese fideicomiso ya está en garantía para una persona. Por lo tanto, no se podría, por ejemplo, si es un utilitario, no se podría hacer otra garantía sobre ese utilitario, porque ese utilitario ya no es más parte de la empresa. ¿Sí? Si el que lo está haciendo esto es la empresa. Lo mismo si lo que la empresa aporta, por ejemplo, es la propiedad. ¿Sí? En este caso, lo más habitual es, para empresas que están solicitando préstamos todo el tiempo, es decir, bueno, en vez de estar haciendo hipotecas, o en vez de estar haciendo prendas, o todo ese tipo de instrumentos que hay que estar haciéndolas todo el tiempo, dice, bueno, mejor armemos un fideicomiso de garantía, pongamos los bienes ahí adentro que vamos a usar siempre de garantía, y eventualmente después lo vamos utilizando. O sea, lo utilizamos para un préstamo, entonces en ese caso existe lo que se llama el fiduciario, que lo único que hace es administrar esa garantía, ¿sí? Para que la persona que hace los pagos los haga. Si eventualmente hace todos los pagos, bueno, la garantía vuelve a su dueño original, y si no hace los pagos, bueno, esa garantía se ejecuta por parte del prestador de ese préstamo. ¿Sí? La estructura es muy sencilla, es muy segura. A las personas que prestan dinero les resulta mucho más cómodo aceptar un fideicomiso en garantía que aceptar una hipoteca, por ejemplo, porque es mucho más fácil de hacerse del bien en un fideicomiso de garantía que en una hipoteca, que tiene que hacer todo un proceso judicial para revertir la propiedad. ¿Sí? En este caso, en el fideicomiso de garantía, la propiedad ya es del fideicomiso, y el fiduciario es dueño de los bienes una vez que el fideicomiso se termina. Por lo tanto, es casi un pase automático. ¿Sí? Entonces, las personas o las instituciones que prestan dinero ven con muy buenos ojos los fideicomisos de garantía, inclusive pueden llegar a bajar la tasa con respecto, por ejemplo, a un préstamo hipotecario. Es una herramienta muy interesante que estoy utilizando más que nada en los últimos tiempos, porque bueno, las empresas están teniendo necesidades de financiamiento, y bueno, para estar evitando todo el tiempo estar haciendo hipotecas, una hipoteca por acá, termina el préstamo, otra hipoteca, o dejar hipotecas abiertas, que también es un problema. Bueno, en este caso se utiliza este instrumento que es muy, pero muy interesante. Bien, vamos a otro fideicomiso,
que es el fideicomiso testamentario. Este tipo, o el fideicomiso, antes me gustaría hablar del fideicomiso de administración o de inversión. En este caso es un fideicomiso que no se utiliza mucho en Argentina, pero sí en otros países, en donde el fiduciante aporta los bienes, ¿sí?, que son administrados por un fiduciario que tiene una cierta expertise en el manejo de esos bienes, ¿sí? Entonces, la persona saca los bienes de su patrimonio. Recuerden ustedes que cuando un fiduciante aporta bienes a un fideicomiso, salen del patrimonio, por lo tanto, ya no estarían pagando ningún impuesto que tenga que ver, por ejemplo, con bienes personales. Entonces, estos bienes pasan a formar parte del fideicomiso, el administrador, el fiduciario, administra, ¿sí?, de manera profesional, y bueno, de esa manera también, recuerden ustedes que las personas que aportan, los fiduciantes que aportan esos bienes a ese fideicomiso, o sea, los acreedores de ese fiduciante quedan fuera del alcance de esos activos. Por lo tanto, también es una manera de protegerse. La persona podría ceder los activos, ¿sí?, sacarlos de su patrimonio, protegerlos y encima dárselos a alguien para que se los administre y generar una renta adicional, ¿sí? Este tipo de fideicomisos no se utiliza mucho en nuestro país, pero sí se utiliza mucho en otros países, ¿sí? Después tenemos lo que se llama los fideicomisos testamentarios. Son fideicomisos más extraños, o sea, no son de uso muy masivo, pero sí se está empezando a ver más en Argentina, porque bueno, en algunas provincias los impuestos sucesorios son muy altos, y bueno, este fideicomiso testamentario lo que permitiría a las personas es patear para adelante lo que sería una sucesión, ¿sí? Esto lo pueden utilizar, por ejemplo, familias con mucho patrimonio, que no les interesa cada vez que fallece alguno de los integrantes estar haciendo una sucesión de bienes que siempre le van a quedar. Por ejemplo, esto se puede hacer con campos, ¿no?, que siempre quedan en la familia. Entonces, bueno, se arma un fideicomiso testamentario. Cuando fallece la persona que es dueño de ese campo, bueno, pasa a formar parte del fideicomiso, y durante 30 años no es necesario, digamos, hacer la sucesión, lo cual es más que interesante porque, bueno, se ahorra un costo más que interesante. Entonces, este tipo de fideicomisos se puede utilizar para este tipo de estructuras, o también lo pueden utilizar aquellas personas que no tienen descendientes directos, ¿sí?, no tienen herederos forzosos. Y bueno, estas personas lo que pueden armar es un fideicomiso testamentario, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, en este caso, cuando la persona fallece, todos esos bienes pasan a formar parte de este fideicomiso, y bueno, por ejemplo, podría ser una fundación. Esa persona fallece, arma una fundación a su nombre, y bueno, y esos bienes los destina a la causa que considere conveniente, ¿sí? Esto no lo podría hacer de ninguna manera si permaneciera vivo, ¿no? Pues, la situación es más compleja. Entonces, este tipo de instrumento se suele utilizar para estas cosas. Bien, en líneas generales, estos son los fideicomisos más conocidos. Después hay otros, por ejemplo, los fideicomisos agropecuarios, ¿sí? ¿Qué pasa con los fideicomisos agropecuarios? Bueno, es otro tipo de fideicomiso, obviamente, entre privados. Los fideicomisos agropecuarios tienen que ver mucho con agropecuarios o agrarios, ¿no? Tienen que ver mucho con la siembra, ¿sí? La siembra de diferentes cultivos, o sea, desde lo que puede ser soja, trigo, girasol, hasta olivares o viñedos, o bueno, o engorde de animales también. Hay varios tipos de este tipo de fideicomisos. Todo este tipo de fideicomisos, o sea, tienen un problema elemental, ¿sí? El problema elemental que tiene este tipo de fideicomisos es el control. Es muy difícil controlar si el fiduciario o el administrador está cumpliendo el contrato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un pool de siembra puede llegar a tener, no sé, 10, 12, 15.000 o 20.000 hectáreas distribuidas en 4 provincias. ¿Y cómo se hace para controlar 20.000 hectáreas? O sea, ¿cuánto fertilizante se echó? ¿Cuánto se cosechó por hectárea? O sea, imposible de controlar. Esta situación hace que, cuando uno invierte en este tipo de cosas, sea confianza ciega. Uno confía en el fiduciario, en la administración del fiduciario, y si el fiduciario dice que ganaste 2, ganaste 2. No hay manera de decir, no, mirá que vi que por la tele que subió la soja, es 2. O sea, no hay manera ni de verlo ni de controlarlo. Distinto es un fideicomiso de construcción o inmobiliario, porque bueno, en ese caso yo me paro en la esquina del edificio cuando se está construyendo y voy viendo, aparte de plazos. Entonces, entre los plazos y entre que lo voy viendo, lo puedo controlar. Bueno, en los fideicomisos agrarios o agropecuarios no hay manera de controlar nada. Ese es el único riesgo que yo veo en este tipo de instrumentos. Como siempre, el tema de la decisión en qué instrumento invertir es una decisión de ustedes. La idea desde acá es brindarles herramientas para que puedan ustedes tomar las mejores decisiones, ¿sí? Bueno, esto fue, digamos, en líneas generales, cuáles son los instrumentos
o los fideicomisos más utilizados. Si quieren entender un poco más de fideicomiso, hice otro video en donde explico qué son los fideicomisos, quiénes participan y demás. Les dejo el link acá para que lo puedan ver, si quieren profundizar un poco en el tema. Y les agradezco haberme escuchado. Gracias.